Mi nombre es Juan Jacobo Urbano. En este momento voy a presentarles al señor Leonel Hoyos. Muy gentilmente ha decidido colaborarme con la entrevista. Voy a realizarle unas preguntas muy sencillas. El señor Leonel Hoyos es docente, licenciado ya. En este momento se prestó de la mejor manera para colaborar en esta materia. Profe Leonel, muy buenas noches. Muy buenas noches, señor Jacobo. Bueno, quiero hacer unas preguntas muy puntuales y muy sencillas. ¿Hace cuánto tiempo que usted vive en el municipio de Balboa? Más o menos unos de 50 a 60 años. Ah, muy bien. Entonces, ¿Usted vive con toda su familia durante todo ese tiempo? sí, con todo el tiempo he sido nacido allá y con mi familia todo el tiempo. Ah, bueno, muy bien. Más o menos, ¿cómo se formó el pueblo de Balboa, su pueblo natal? Pues el pueblo de Balboa se formó de muchas regiones que vinieron en esos tiempos, como en forma de conquista, vinieron a aventurar por acá y se fueron quedando porque vieron que en esa montaña era muy próspero sembrar o quedarse por el terreno muy fértil. Ah, muy bien. ¿Quiénes fueron los primeros habitantes? ¿Usted recuerda sus nombres o de dónde procedían? Pues los primeros fundadores fueron Sisto Girón, Manuel Joaquín y Rubén Sánchez. Ellos fundaron nuestra población y después pues ya vinieron gentes como del departamento de Nariño, de La Unión, se dice que vinieron gente, mucha de San Lorenzo, o sea, del municipio de Bolívar. ¿San Lorenzo de Bolívar? Uh-huh. Ah, bueno, muy bien. Y se fueron localizando por ahí. ¿Ellos eran campesinos? Sí. ¿O eran de la ciudad? No, campesinos, bueno. Campesinos que iban a aventurar para Okay. la siembra. Sí, señor Leonel, ¿cómo fue la construcción de las casas y las calles del municipio, del pueblo, los parques, la iglesia? ¿Cómo fue toda esa experiencia? Si usted lo recuerda o se lo Pues vivió. yo lo recuerdo por la historia que me contaba mi papá, ¿no? Y el abuelo también hacía mucha historia de eso. Y nos contaba de que allí en el propio lugar donde fundaron Balboa era una parte plana, era una laguna muy pantanosa y eso fueron talando eso y hicieron las primeras viviendas alrededor de esa planada. Ah, ya, muy bien. Bueno, tengo otras preguntas por hacerle, ¿no? Digamos, en el pueblo de Balboa, ¿existen bibliotecas o sitios de interés cultural, cines, teatros o salones para conciertos? Por el momento, sí, en esa época no, totalmente. Pero por ahora hay bibliotecas, hubieron salones de cine y centros culturales, sí, o sea, casas para centros culturales, sí, principalmente en la casa que se denominaba el Salón Cultural de la parroquia. ¿Asistía usted a los eventos que se ofrecían en estos lugares? Sí, en la mayoría, sí. Bueno, muy bien. ¿En su pueblo existen creencias populares, creencias populares que se fueran transmitiendo de sus padres a sus hijos y que aún existan, que aún perduren? Ah, sí, claro. A nosotros, pues, en ese tiempo, la principal materia en ese tiempo era la religión, porque nos fundamentaba mucho sobre la religión, esa era la materia principal, éramos muy católicos. En ese tiempo no existían las grandes sectas que hay ahora, como los evangélicos o los gnósticos, etcétera, por ahí. Más que todo era la mayoría católica. Ah, ok, muy bien. Bueno, en el municipio, en el pueblo de Balboa, existen relatos, cuentos, refranes, mitos o leyendas que
que crean usted que son importantes para la memoria colectiva de su comunidad? Claro. ¿Usted nos podría contar una muy breve de...? Exacto, como no tenemos tiempo, entonces Ajá. la más saliente entre los mitos por ahí, se hablaba mucho de la viuda negra, pues que salía sobre todo en las horas de la noche y que arrastraba a los borrachos y se los llevaba por un camino que era muy concurrido para bajar la gente, y por ahí los bajaban y los dejaban cerca del cementerio. Decían que arruñados, así, en esa... Muy bien. Bueno, siguiendo con las preguntas, en cuestión de religión, ¿existen creencias o celebraciones religiosas en el pueblo? Sí, claro. Muchas celebraciones se celebran en Balboa. ¿Cuáles son y más o menos cómo cree usted que esta clase de celebraciones interfiera o influya en la vida de las personas? Digamos que en general influye mucho porque las personas, en primer lugar, hacen reuniones, conviven y aprenden entre ellos sus métodos a trabajar, sus creencias. Es decir, ahí se van abonando de todo para ellos convivir en esa población. Hay una especie de convivencia, de compartir. Convivencia. Bueno. Comparten y aprenden mucho unos de otros. Ya. ¿Cuál es el origen histórico de las fiestas y los rituales religiosos? ¿Fueron heredados o más o menos cómo los aprendieron? No, más que todo heredados, claro. Eso viene de herencia de los primeros abuelos. Ellos enseñaban mucho la religión. Por ejemplo, en los tiempos de Semana Santa, ellos se reunían, organizaban las procesiones. Exactamente le iba a preguntar, profesor Leonel, ¿cuáles son los rituales, cuáles son las actividades religiosas y las creencias que realizan? Correcto. La que le estoy comentando es la principal en Balboa, ¿no? Ajá. Allá, cuando se llega en tiempo de Semana Santa, hacen una Semana Santa muy bien organizada y son muy creyentes. Se reúnen en la parroquia, cada grupo tiene su hecho que hacer, ¿no? O sea, se reparten las actividades, los trabajos. Ajá. Y cada uno responde, eligen a uno y siguen el grupo ahí, y cada uno queda bien con lo que le ha correspondido. Muy bien, qué bonito, eso es muy bonito compartir. Bueno, en cuestión, digamos, en el tema socioeconómico, ¿sabe usted cuál es el estrato socioeconómico de la comunidad? Pues el estrato socioeconómico de la localidad se basa más que todo en la agricultura, ¿no? Ellos, la mayor parte de la gente se dedica a la agricultura y cultivan mucho el café. Ese es el principal centro económico de Balboa, el café, la panela. Y los cultivos agrícolas como el plátano, la racacha, la yuca, etc. Muy bien. Más o menos, ¿usted cómo considera que son las condiciones sociales de las personas que viven en este territorio? ¿Me repetí la pregunta? ¿Cuáles son las condiciones sociales, más o menos, en las que usted cree o considera que viven las personas? Las condiciones sociales en que viven las personas allá, como tratándose de cómo conviven, ¿sí, no? Sí, más o menos, digamos, ¿cuál es el nivel de educación? Correcto. Entonces, la mayoría de la gente, como se dedica a la agricultura, Ajá. y son de bajos recursos, al principio la educación poco, ¿no? Pero a medida que iba avanzando el tiempo y con tanta tecnología, entonces fueron mandando a sus hijos a estudiar, pero debido a que, pues, como le digo, la situación económica no es suficiente como para acá los niños o ya los graduados a estudiar a otras partes, entonces se quedan ahí estancados. Se quedan estancados. Y no pueden seguir con sus carreras porque no tienen cómo sustentarlo o seguir adelante. Muy bien. ¿Qué tipo de conflictos
de orden político, social o religioso cree que se presenten allá? Digámoslo más puntualmente, ¿usted cree que existen problemas de orden político? De orden político, claro, existe mucho desorden. Por ejemplo, en los tiempos políticos allá hay mucho sectarismo, ¿no?, entre los grupos. Entonces, cuando se someten a seguir con un dirigente, se echan muchas controversias entre ellos, y se van formando esas inquinias, esos enojos, enemistades, etc. Y se van como aislando, como le digo, por el sectarismo. Digamos, si generan conflictos, perdón, qué pena, ¿se generan conflictos de orden religioso? Claro, sí. ¿También? Hay conflictos de orden religioso, debido a que por ahora hay muchas sectas religiosas, ¿no? Por ejemplo, allá hay gnósticos, hay israelitas, hay evangélicos y la católica. Entonces, como todo el mundo quiere trabajar para conseguir recursos, los católicos hacen sus actividades y van por todas las casas de la población, a veces ofreciendo o invitando a la gente. Pero cuando hacemos los católicos, o hacen los católicos, sí hacemos, entonces ellos nunca colaboran, ni nunca pisan, por ejemplo, las iglesias, porque para ellos es totalmente, eso es como un sectarismo que ellos tienen. Es prohibido. Sí, prohibido totalmente, entonces por eso hay conflictos con ellos. Bueno, muy bien. Y en la cuestión social, de convivencia o de ideología, ¿existen conflictos? Bueno, por eso no mucho. Bueno. Eso es más bien muy bien aceptable. Continuando con esto, digamos, usted considera que la armonía del pueblo en general se vive tranquilamente, existen muchos problemas, son de fácil solución o requieren de intervención de otras entidades u otros estamentos para darle solución a los problemas? Por ahora no, es decir, en el tiempo cuando actuó la guerrilla, pues sí habían muchos ataques y la gente con mucho temor, unos se vinieron, otros siguieron allá, pero pues eso se solucionaba directamente con la justicia allá. En Balboa no intervinieron otras entidades, no. Bueno. Allá nomás. Muy bien. Ya como para terminar y como para cerrar la entrevista, ¿cree usted que la problemática política y económica del país afectan las dinámicas de la comunidad? Es decir, en relación sí, o sea, las problemáticas de orden político y económico del país. Del país. ¿Afectan las dinámicas socioculturales de allá, de la comunidad de Balboa? Sí, claro, porque muchas veces como la situación económica de un municipio depende directamente del país, o sea, del gobierno central. Entonces, como en tiempo de política, pues van a ofrecer tantas cosas, y pues si nunca salen con nada, entonces eso interfiere mucho y los pueblos viven afectados por eso. En ningún momento siempre han quedado bien. Ok. Bueno, yo le agradezco mucho por su colaboración. Ha sido usted muy puntual, las respuestas las ha dado de la manera que se espera y respondió puntualmente lo que se le solicitaba. Profesor, le agradezco mucho y... Gracias, Jacob. Ahí se hizo lo que pudo, pero como es tan corto hay que contestar aceleradamente y cortico, pues para hacerle un trabajo. Estuvo perfecto. Que esté muy bien, muchas gracias. Bueno, hasta luego.